Cuenta la leyenda que estaban a punto de sacrificar a unos españoles cuando recordó que ese día había un eclipse y les gritó: si ustedes me matan, voy a apagar el sol. Y de repente algunos sacerdotes prehispánicos se le acercaron y le mencionaron las fechas de los 5 siguientes eclipses. Así que era imposible que los engañaran de esa forma. Pero no sé, para mí sigue siendo una leyenda. No sé si haya pasado, pero hay rastros que sí leían los astros. Así que vámonos. ¿Qué tal, raza? Sean bienvenidos una vez más. Y este es su podcast de confianza que entra por sus oídos, se borda en su corazón y se queda en su cerebro. Este es el podcast de cada semana. Diana, ¿qué tal? Hola, hola Neto. Bien aquí, escuchando tu nuevo acento. Sí, ¿verdad? Es para cambiarle un rato. Tu innovación a la entrada. Y Sí, sí, efectivamente, con un tema que está ahorita como que muy en boca de todos. en boga. Ujú. Sí. Pero pues veremos qué tanto sabemos o qué tanto hemos investigado acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicamos. Sí. Y detrás del vidrio de la consola, dueño de los botones, niveles, desniveles, proveedor de la consola, el buen maestro David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente, hoy grabando directamente en vivo desde el pueblo mágico de Metepec. Sí. Hoy Ajua. una tarde calurosa, Yeah. de Así ya son. de poca humedad en el ambiente, Uf. ¿no? Cero nubosidad. Habría que hidratar estos días con algo más acebado. Sí, es posible. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un podcast. Una semana más, $1 más. Y hoy vamos a hablar acerca de los eclipses. ¿Qué tanto sabemos de los eclipses? ¿Qué miedo nos dan? Fíjate que ahora que ha estado en las redes esta parte del eclipse que se acerca ahora Bueno, este podcast lo estamos grabando previo al 8 de abril del año 2024, ¿Sí? que es donde va a ocurrir un eclipse solar, ¿no? Ok. Si usted está escuchando este podcast después de esta fecha, entonces déjeme decirle que ya pasó el eclipse, ¿no? Espero que Sí. no lo haya perdido. Y uno de los mitos que nos contaban cuando éramos pequeñuelos, porque a mí me tocó ese libro de texto de la SEP en donde se decía que ya iba a suceder un eclipse en el año 2024. Yo no pensaba, falta un montón, Es muy lejos. es muy lejos, pero no, Pero ya llegó la fecha. sí te alcanzaron los días como para cumplir la profecía. Exactamente, pero curiosamente todavía en aquel entonces estaba esta parte, sobre todo con los abuelos que decían, eh, volvemos a mi abuelita le había tocado un eclipse, no recuerda cuándo, pero sí recuerda que le había tocado uno, y que pues ahí todo con las velitas prendidas, con los cirios benditos, las palmas benditas y haciendo oración porque se dice que traía enfermedades, que traía malos presagios, Pues, que no iba a haber, bueno, que ese año iba a ser difícil el cultivo. mira, no sé, pero al día de hoy yo lo siento como un apocalipsis. Hay incendios. Está Ajá, temblando. El sí. Popocatépetl está que quiere explotar. Entonces dime, y viene un eclipse, dime que no es un apocalipsis. Sí, hay muchas señales, hay ruidos en el cielo. Sí, 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 entonces, no, No, pero fíjate que hay una de las historias que me acuerdo es que decían que atrás de un eclipse siempre se escondía un ovni, una nave extraterrestre que estaba atrás. Bueno, de los cometas y de los eclipses, ¿no? sí, Y que pues de él dependía si este año iba a traer enfermedades o iba a traer destrucción y así, muerte, sangre y destrucción, como dijeran por ahí. sí. Pero Drogas y rock and roll. sí, exacto. No, no, pero creo que estamos en un momento de la historia, no sé de cuál historia, no sé de qué edad ni de qué época, pero en un momento
en el que tienes la posibilidad de preservar y documentar estos fenómenos más que en cualquier otro punto de la existencia humana conocido. Sí, porque los eclipses no son algo nuevo, o sea, al final de cuentas, al ser un fenómeno natural, han estado presentes a lo largo de la historia del hombre. Y no del hombre, sino de la misma naturaleza, pero que el hombre haya tenido la capacidad de documentarlo, o bien la posibilidad de documentarlo y dejar registro, pues sí es así como que algo difícil hasta ciertas épocas, ¿no? Sí. En las que ya hubo como que sistemas de registro más específicos, que se entendió que era ese fenómeno, ¿no? También, Sí. porque efectivamente, o sea, al no tener conocimiento a lo mejor, o desde nuestra perspectiva, pensar que ellos no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, se podría pensar que era como algo divino, ¿no? Algo mágico lo que estaba sucediendo. Aquí entra el de la información es poder. Así es. El saber es poder. Entonces, sí, muchas veces existe los prehispánicos, teotihuacanos, mayas, todos ellos tenían una cierta lectura de los astros. Sí. Un seguimiento de cada estrella, cada cuerpo celeste que ellos veían, tenían una lectura, una visión diaria que les daba un conocimiento. Sí, y aparte esta cosmovisión de no ver a a esos fenómenos naturales como esta parte del bien o el mal, ¿no? O sea, es bueno o es malo, simplemente era observar Ocurría. el fenómeno, estudiarlo y ver qué pasaba antes y qué pasaba después, ¿no? Sí, entonces, pues, conocer todo eso. Y después vino una cierta, un manejo de de la verdad o del conocimiento que nos metió en una, ¿cómo se dice cuando eres burro? En la ignorancia. En una ignorancia, nos metió en una ignorancia de decir, eso es malo, ¿no? Sí, porque digo, al final de cuentas también seamos conscientes de que el dominio del conocimiento no siempre fue libre. No Sí. fue algo que tú pudieras obtener así de primera mano, porque seamos sinceros, hubo momentos en la historia del hombre que fue muy celoso esa parte de el conocimiento y no era para todos. Y Sí. que había mucho dominio a lo mejor en el aspecto también religioso y demás, no solamente con la Iglesia Católica, sino con otros Con todos. elementos. Pero ¿no? sí, exacto. Y también viene una parte importante de ese conocimiento, cómo se adquiere. Así es. Recordemos que el método científico nos indica que eso que vamos a estudiar tiene que ser replicable, ¿no? Entonces, esto no es como que, sí, quiero que pase un eclipse, Mañana, a otra ver vez. qué datos puedo obtener, ¿no? Sí, porque incluso yo les decía, yo preguntaba justamente eso antes de empezar la grabación, ¿cómo se hace para predecir los eclipses? Sí. Porque justamente antes de que empezáramos la grabación, yo les comenté, me acabo de encontrar un artículo del cual ahorita les voy a pasar unos datos, donde dice que al menos en México, desde aproximadamente 1600, se empieza a hacer como que Registro. este registro de pronósticos de los siguientes eclipses solares totales. Sin embargo, hay un documento por ahí, es el Códice Dresde, bueno, que así se le nombró, que es de origen maya realmente, donde ya tenían, como bien lo decía Neto, ¿no? Los mayas, al tener este conocimiento astronómico y demás, o sea, al ser científicos que visualizaban el cielo y que estaban al pendiente de los fenómenos naturales, ellos ya tenían un registro también de los eclipses solares. O sea, ya sabían lo que sucedía, ¿no? Ya reconocían trayectorias de tanto de Ajá. planetas como de astros. Sí, porque David nos decía, ¿cómo o qué hay que tomar en cuenta para poder predecir un eclipse? Pura geometría, mira, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta el movimiento de rotación de la Luna, el movimiento de traslación de la Luna y de la Tierra, y obviamente el movimiento de traslación hasta de la galaxia, porque recordemos que la galaxia también se mueve. Sí. Entonces, todo eso hace, un poquito más para atrás, recordemos que muchos de los calendarios de las culturas prehispánicas que se desarrollan de este lado del charco, la cuenta, por así decirlo, tenía una base, estaban basadas muchos en la luna, en las fases lunares. Entonces, eso da ya un indicio de que eran observadores, de que eran científicos nocturnos de los astros,
pero que además de los movimientos y las trayectorias de la Luna y el Sol, se tomaban en cuenta los movimientos de la galaxia, porque recordemos que en algunas zonas libres de todo tipo de contaminación, con cielos totalmente despejados y a una gran altura, se alcanza a visualizar lo que es el centro de la Vía Láctea, que es en donde pertenecemos, ¿no? Entonces, todo eso llevó a que en la mayoría de las civilizaciones la cuenta calendárica hiciera ciclos cada 52 años. Entonces, cada 52 años de los actuales, claro, Sí. cada 52 años se culminaban las cuentas. Recordemos que para la civilización mexica era tanto el calendario solar como, bueno, que no se llama calendario tal, pero bueno, el solar como el lunar, el religioso, coincidían, ¿no? Cada 52 años. Entonces, todo esto nos lleva a que ya llevaba una cuenta más exacta. Más cerradita. Exacto, que la cosmovisión europea, que es la que llega, ¿no? Claro. Que no dudemos Sí. que los europeos también ya tenían sus cuentas de los astros, sobre todo con los griegos, ¿no? Pero bueno, ahí hubo un charco intelectual bastante grande en toda la Edad Media, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Sí, mire, lo que nos pasó acá en Latinoamérica, les ocurrió a ellos también, a los europeos, ¿eh? Sí, Más porque- que mucho tiempo antes. Sí, porque por ejemplo, el registro de este códice, o digamos que la creación de este códice, se calcula más o menos entre 1200 y 1250 después de Cristo. Ya. O sea, estamos Ok. hablando de hace ya muchos años, ¿no? Donde ya había un conocimiento, y cabe mencionar que para cuando se cree que se crea este documento, pues todavía no había esta parte de la intervención de los españoles. Entonces, Sí. recordemos que todo este material fue tomado, en muchos casos fue quemado, demás, pero en algunos casos se rescató, y ahorita, pues en muchos museos de Europa, usted va a encontrar ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, sí. que es el caso de este códice que está en Alemania, Sí. pero en el cual ya había registro de los eclipses. Entonces estamos hablando que ya para 1250 ya hay un registro de cómo era el movimiento de los astros y cuándo podía suceder, Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, los eclipses sí es algo que llama la atención porque es un fenómeno que va, digamos, contra la naturaleza, por así decirlo, porque el día se hace noche, cuando es un eclipse total de sol. Sí, es un cuento anormal. Y Muy aquí les anormal. quiero hacer una pequeña Kikiriki. intervención con una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un eclipse parcial, total y anular? No lo sé. Perfectamente bien contado, dime. Pues es la cantidad, ahora sí más o menos por así decirlo, la cantidad de sol que cubre la luna, ¿no? Dependiendo de cómo se posicione Sí. frente al sol, bueno, Exactamente. Bueno, va a ser sí. el porcentaje que cubra de si es total es porque lo cubre completamente y solamente queda el aro visible. Bueno, en mi lógica, en algún punto tiene que ser total. Sí y no. Dentro de la Es que, trayectoria. bueno, Supongo que es más por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, ¿no? efectivamente. Ajá, Recordemos que en el movimiento de traslación de la Luna, que se va moviendo también con la traslación de Sí, la Tierra. porque existe el perineo y el perigeo de la Luna, que es el punto más Apogeo cerca. y perigeo. Apogeo y perigeo. Sí, sí, sí. Que es el punto más cercano de entre la Luna y la Tierra, y el punto más lejano entre la Luna y la Tierra. Exactamente. Entonces, supongamos que un eclipse solar llega cuando la Tierra está, bueno, cuando la Luna está en el punto más lejano, entonces puede llegar a formar lo que sería un eclipse anular, que es en donde no va a tapar en su totalidad el sol y va a dejar lo que se le conoce como la corona de fuego. El anillo de fuego. El anillo de fuego. Ajá. Y cuando se encuentra más cerca, entonces obviamente va a alcanzar a cubrir muchísimo más los sol. rayos solares, que se le considera ya el eclipse total. Que solamente hay un pequeño destello Ajá. hasta cierto punto, ¿no? Sí. Es Pero donde va a hay una cubrir oscuridad muchísimo total. más, exacto. Sí, va a donde cubrir ya no más, se ve esta línea, de este destello. Bueno, Exacto, ya no Sí, se porque ve. de hecho, o sea, justamente también algo que permite identificar qué tipo de eclipse es, o mejor dicho, como los catalogan, es por el porcentaje que se cubre. Ya. Claro, porque recordemos que cada que hay un eclipse, en alguna parte va a ser total, en alguna parte de la Tierra va a cubrir Sí. la totalidad de la luz.
pero en las zonas por donde la trayectoria va a pasar, ¿Donde hay gente? puede tener cierto grado de obscuridad, ¿no? Que es el caso de este eclipse que va a ocurrir el 8 de abril, o que ocurrió, si usted lo escucha después, el 8 de abril del año 2024. Y cabe mencionar que, por ejemplo, en esta ocasión, el eclipse total, o sea, donde se verá total, está en el norte del país. Sí. En el estado de Durango, y eso en algunas regiones, En algunas regiones de Durango. no en todas como tal, y para la zona centro de México, pues nos va a tocar como un 60 y tantos %, ¿no? Ya. De Pero la es totalidad. lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que esta parte del método científico permite conocer o saber cuándo podemos tener este tipo de fenómenos para entonces poder preparar y realizar los estudios, ¿no? Tenemos ahora actualmente un montón de herramientas, inclusive aunque tú no seas científico, las tienes a la mano, ¿no? Sí. Tienes detectores de movimiento, tienes detectores de radiación, tenemos detectores incluso hasta de distancia en el teléfono. Me sonó como a hombres de negro. Sí, yo Sí. anoche ocupé mi rarómetro. Exacto, sí. Pero bueno, si lo comparamos con el que hubo hace años, o sea, el del año del 91. Sí, Sí, el 91. 11 de julio del 91. Ajá. Si lo comparamos con eso, ¿qué tanto avanzó la tecnología para que ahora tú tengas la posibilidad de captarlo en tu celular? Sobre todo eso, que todos podremos hacer un registro. Sí. Que para el 91, pues, ¿cuántas cámaras de video te gusta que pudiera haber para hacer No. un registro visual? Y además eran cámaras que no soportan, bueno, de por sí ahorita también las cámaras no soportan esa radiación, pero bueno, en aquel entonces tenías que conseguir filtros bastante costosos para cámaras Sí. caseras, por así decirlo. Caseras, estoy hablando de cámaras que graban en cintas electromagnéticas, por ejemplo el VHS. la Siéntanse beta. viejos, betas y Beta, VHS. sí. Sí, porque, bueno, yo sí recuerdo ya ese eclipse del 91. Sí. Sí, y efectivamente fue completamente, ¿no? O sea, se oscureció. Teníamos un perro en la casa, se llamaba Rocky, creo que sí era el Rocky. Y si no, pues ya me equivoqué de perro. Pero el perro se fue a dormir. Mi mamá tenía pollos y guajolotes y los pollos se metieron. Sí, hicieron todo su ritual de nocturno. Sí, y así. efectivamente, o sea, Y de ahí yo creo que viene esta parte de cómo se titula el podcast de hoy, mitos de los eclipses. claro. Sí, porque hay mucho sobre los eclipses. Seamos conscientes. ¿Cuántos recuerdan haber vivido un eclipse? ¿Hace cuánto? O sea, pues los que ya andamos rondando los 30 para arriba, 40, pues sí recordamos haber vivido un eclipse, pero hace mucho tiempo. Sí. En la actualidad, pues ¿cuántos jóvenes recuerdan haber visto un eclipse? Fíjate, total? o sea, la verdad es que yo tenía 3 años en ese momento y tengo vagos recuerdos de ese día, pero lo que sí recuerdo es que mi hermano iba en la secundaria y les dijeron que podía poner una tina con agua, cosa que ahora dijeron que no, que lo debes de hacer, de poner tu tina con agua y ver ahí Pues el que sí hay reflejo. cierta razón, o sea, va a ¿No? reflejar todo a la luz, pues Exacto, sí existe pero, el riesgo. o sea, ¿estás de acuerdo que dependiendo del tipo de eclipse, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, cuando fue en el 91, a mi hermano en la escuela le explicaron que sí se podía hacer, pero que en el momento de total penumbra era donde íbamos a poder ver el reflejo. Recuerdo que a nosotros igual en la primaria nos enseñaron a hacer tu caja oscura, que nada más era hacerle un hoyo o una caja y tú podías ver el rebote de la luz dentro de la caja oscura. La tina, pero que no vieras el reflejo del agua, sino que vieras el reflejo cómo pega en un techo o algo así para que lo pudieras, que lo colocaras en cierta forma para que la luz no pegara, no vieras la luz, sino que rebotara en un techo. para que lo Que vieras. déjame decirte que ese es el principio de los observatorios mesoamericanos, ¿eh? Claro, en espejos Sí. de agua. O de obsidiana. Ajá. Entonces, ese principio de estudiar los astros con el rebote o el reflejo de sus luces es a la fecha uno de los métodos más sencillos y eficaces para poder estudiarlos a plena vista. Sí, porque, bueno, menos así nos enseñaron a nosotros en la primaria, porque hubo todo un previo así como de va a haber un eclipse, Ajá. hay que
enseñarles y nos enseñaron muchas cosas. Lo que sí ya no están haciendo y nos enseñaron en ese entonces, los vidrios ahumados. Sí. Que podías ahumar tu vidrio, pero ahora dijeron, no, vidrios ahumados no. No, es que, mira, en realidad, para que tú pudieras ver un eclipse a través de un cristal, por así decirlo, Sí, en realidad lo que tendrás que estar bloqueando sería toda la radiación ultravioleta que que el fenómeno está produciendo, sí. ¿no? Esa radiación ultravioleta e infrarroja se puede, digamos que, bloquear a través de filtros polarizados, que es lo que básicamente se le ponen a los cristales. Pero tendrás que tener un filtro polarizado para cada rango de espectro para de la cada luz. Exacto. Ok. Entonces imagínate, no resulta No viable. sería viable, el ahumado no. No. Y no lo intente, por favor. Sí, por favor, o sea, hay que seguir las recomendaciones y aprovechar, como bien lo decía David, ¿no? El que ahora podemos registrar estos fenómenos a través de, pues, dispositivos. Sí, bueno, realmente, seamos sinceros, con lo que nosotros hicimos en ese entonces, como no se puede ver y es muy complicado, o sea, si no se la quiere complicar, véalo por televisión. Y si puede estar en el lugar del epicentro, yo se lo recomiendo. Es un espectáculo realmente maravilloso, o sea, sí te sorprende esa parte de qué tan rápido se vuelve de noche. Sí. Y esa velocidad que ves que nunca te pones a observar, o sea, no nos damos ese tiempo de decir, voy a ver cómo se hace de noche. Pero bueno, además, ¿sí? yo creo que te interrumpo en esta parte. Yo creo que además es esta cuestión de que no nos detenemos a la observación de los fenómenos que están ocurriendo. Vamos, no es que tengamos siempre la oportunidad de vivir eclipses totales o parciales, Sí. ¿no? Pero tampoco creo que actualmente el ritmo de vida de esta sociedad te deje mucho chance para que lo puedas disfrutar. Pero dijera mi padre, los puercos no voltean para arriba. Aunque no tengas tiempo, pues 5 minutos, aunque no te quedes una hora ahí viendo, pero pues sí, Sí. dale una volteadita al cielo. Claro, porque aparte la penumbra total no dura 2 horas. Sí, no, es un instante. O sea, Son minutos, o sea, es así, una cosa, es un instante realmente lo que eso va a durar. Todo el fenómeno sí dura horas, Sí. hay que aclararlo, o sea, desde que se empieza a oscurecer, digamos, de manera parcial hasta que ya es esa oscuridad total, no es de 2 segundos, o sea, sí pasa tiempo, sí pasan unas horas, pero ya cuando está la oscuridad total, son solo unos instantes. Y sobre todo esta parte de solamente esperamos el clímax de que se ocultó el sol y ya. Ajá. Pero todavía se tarda todo un tiempo en Sí. esta parte de, bueno, se retira la luna de frente al sol, ¿no? Sí, y que es justamente también donde te sugieren justamente que no estés volteando al cielo. Ajá, sí, porque todavía está el evento, todavía están Sí, todos los y que, efectos. y exactamente lo que decía ahorita David, ¿no? Va pasando como que por diferentes fases los rayos solares y entonces eso es lo que puede ocasionarnos un daño a la vista. Que esto que estamos comentando es todo lo verificado, Ajá, todo lo científico y todo lo que te dicen. Porque el único daño que hay es visual. O sea, vas a perder la vista. Sí, Pues No sí. al instante. No, o sea... Hay gente que sí, porque de ya hecho, trae sí. problemas. Pero no al instante. Si tienes una buena visión, no la vas a perder luego, no, pero sí te va a afectar y te va a puede empezar causar una un daño decadencia. a largo plazo, Sí. ¿ok? Eso es una realidad. Eso es una realidad de los eclipses. ¿Cuáles son los mitos? Yo me acuerdo mucho que las abuelitas, o al menos mis abuelitas, eran de la creencia de que las embarazadas debían de usar una cruz de seguritos pegada Sí. a la ropa justo a la altura de la panza, ¿no? Esto incluso por los efectos de luna que decían Sí. cuando hay luna llena, porque dicen que luego cuando hay luna llena se mueven mucho los chamacos y eso, y yo pues es que está en agua. Sí. Fenómenos naturales, pues sí, es un Bueno, fenómeno natural. ajá, ese Pero es uno. creían que las embarazadas podían tener algún tipo de daño en particular con los eclipses. Ajá, bueno, principalmente el producto Ajá. es el que podría sufrir daño. Alguna vez, bueno, más bien cuando viví el eclipse,
un señor nos decía, no, dice, es que las mujeres, bueno, los que están embarazadas, sus niños van a salir con los labios mochos. Dice, O que nacían ciegos. Ajá, sí. porque la luna les mordió los labios. Todos aquellos que nacían con labios leporino Pensaban decían que era por eso, ¿no? Porque la luna les mordió el labio. Y tenían la creencia que tanto de los eclipses lunares como solares influían mucho en eso. O bien que si la mamá volteaba a ver el eclipse, el niño se podía quedar ciego, Sí. Sí, también. ¿no? Oye, por Entonces, ejemplo, uno muy arraigado que tiene acá la familia era sobre las cosechas. Por ejemplo, acá guardaban las semillas. Ya. Tapaban las semillas, tapaban inclusive tapaban botes con agua bendita, porque eran las que iban a usar para cuando sembraran esas semillas, las regaban con agua bendita para que, bueno, cualquier cosa que pudiera haber pasado con el eclipse ya no pasara. ya no pasara. Ya no pasara. Sí, eso y también el hecho de que, pues como creían que los eclipses eran así como que cosa del diablo, ¿no? Porque Sí. se oscurecía durante el día. Entonces tenían la creencia de, ay, algo malo va a pasar. Ujú. Algo apocalíptico. Te digo que la Exacto. cosa está apocalíptica. ¿No? O sea, sí, Sí. y a veces es que es cierto, coincidía con algunos fenómenos. Sí, O bastante. sea, con algunos otros fenómenos naturales. Porque incluso, miren, ahorita en el artículo que yo encontré, que es de Historias y Relatos de México, viene una cronología de cómo desde los años 1600, que es obviamente ya la época novohispana, se da un registro y un pronóstico de los eclipses. Ya. Y hay algunos relatos que cuentan pues, que la gente corría despavoridas por la calle cuando se puso la penumbra y demás porque no sabían qué iba a suceder. Hoy nosotros lo sabemos. Hoy nosotros Sí. tenemos suficiente información y efectivamente desde nuestro libro de geografía de cuarto año, para los que somos generación 90 antes del 2000 por ahí de la escuela Sí. primaria, nos tocó ese libro de geografía. Sí. Justamente donde está pronosticado que el 8 de abril del 2024 habrá un eclipse total de sol que podrá verse en la República Mexicana. No especificaba en qué estados, pero sí ya decía en la República Mexicana. Hoy sabemos, como se los dije hace un momento, que será en los estados del norte, más preciso en el estado de Durango, algunas regiones de Durango y estados vecinos será donde será más visible la penumbra total. Ajá. Aquí en el centro nos va a tocar solamente un poquito, pero también hay unas fotografías de 1925 donde hubo un eclipse de sol, ¿no? Del 11 de julio del 91, que justamente estábamos hablando nosotros de que estábamos todos en casa cuando fue ese, bueno, hablando de nosotros todos en casa, o sea, nosotros tres, que estábamos en nuestras respectivas casitas cuando fue ese eclipse, pues sí, porque estábamos de vacaciones, eran vacaciones de verano. Sí. Yo recuerdo. Porque antes duraron un montón las vacaciones de verano. Salíamos el 2 8. mesesotes. Sí, salíamos el 8 o el 7 de julio de vacaciones. Sí. Entonces, para el 11 que fue, ya estábamos de vacaciones de verano. Sí. Entonces, y ha habido otros que han sido solares, pero no han sido totales en la región centro. Ajá. Ahorita estaba viendo el registro de que, por ejemplo, en el 2017, caso curioso, ¿no? En agosto del 2017 también hay un eclipse solar que fue total en algunas regiones de Estados Unidos, pero parcial Sí. para México. Recordemos y asociemos, si queremos hablar de esos mitos y demás, sí. Yo que en el tengo unos- 2017 hubo un Un sismo, temblor, sí, un sí, temblor exacto. que fue la réplica más fuerte que ha tenido el terremoto del 85. No sé si sea réplica, pero sí fue un terremoto muy. Ajá, Fíjate entonces que- coincide, entonces Ajá. Y hablando de estos mitos, ¿no? En cuanto, bueno, si pudiéramos trazar en un mapa las trayectorias de los eclipses, resulta que la anterior, el que acaba de pasar del año 17, ¿sí, 17? No. no, en el 2023, Exacto, ajá, ese el 13 de octubre de Ajá, 2023, 13 o 14, 14 Bueno. de octubre, también hubo un eclipse Sí, ajá. ¿no? parcial en México. Bueno, ese, junto con este que va a pasar, el 8, las trayectorias de ambos cruzan o se cruzan en un punto que corresponde a un territorio de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, la trayectoria de este eclipse total va a pasar por 7 ciudades de Estados Unidos, 7 o 6, no recuerdo, que se llaman igualitos, se llaman Nínive. Ok. Bien, aquí viene lo curioso. Sí. Resulta que dícese en la tradición oral de muchos lugares
que cuando se llega a cruzar o llegan a cruzarse trayectorias solares en donde marca, digamos, esa X, ese punto de unión, tiene que ver mucho con la caída de esa nación. Ok. Ok. A eso súmale que las ciudades que se llaman Nínive tienen la correspondencia con el nombre de la ciudad que perteneció en las antiguas historias a Mesopotamia, que era considerada en la Biblia por en el libro de ¿quién es? Jeremías. Ok, en ese libro hablan de Nínive como una ciudad del pecado, como una ciudad, como decías, como una Sodoma y Gomorra, como otra Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra 2. Algo así, ¿no? Entonces, 2.0. ajá, entonces, para aquellos teóricos de la conspiración, pues es mucho material, ¿no? Son muchas coincidencias. Mira, a mí me preocupa la caída de la nación porque ¿Quién nos va a prestar? sí, ¿quién nos va a prestar, no? Y sobre todo está el dicho del de si a Estados Unidos le da tos, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, me preocupa esa parte. Y sí, regresando un poco de los mitos, por ejemplo, aquí existía el mito de que no se podía exponer el agua porque si no, como que se quedaba radioactiva el agua. Ajá, hizo de que Nosotros, bueno, aquí tuvimos que tapar el pozo hasta, bueno, con su tapa de siempre y todo, y se le pusieron costales de los con los para se que no le cosechaba, pasaran los rayos. para que no le pasaran los rayos. Sí. Entonces sí, porque se cubrió todo, hasta el brocal y el arco, así, todo, se tuvo que cubrir para que no le pasara nada. ¿Y también taparon árboles frutales? No teníamos árboles frutales, bueno, teníamos, pero no nos importaban. Porque unas tías decían eso, que tenías que tapar los árboles para que igual la fruta, o si iba a dar ese año, diera una buena fruta. Sí, Sí, porque también dependía mucho de la época, ¿no? En la que era el eclipse. Ajá. ajá. Sí, bueno, yo creo que sí, hay cierta teoría o ciertas bases que a lo mejor sí podrían cubrir esa parte del de, pues, tanto el agua como los temporales de cosechas y siembras son lunares, ¿no? Entonces, pues sí tendría que haber, si hay una alteración, que no es alteración, no, si hay un movimiento, si contáramos, por ejemplo, el eclipse como una noche, pues hubo un año de otro día, ¿no? Un día extra, Ah, Ajá, sí. algo así. ¿sí? Un miércoles, 2 miércoles en una misma semana. Sí, y fíjate que, pues es curioso todo esto que puede surgir alrededor de un fenómeno natural, ¿no? Todos estos mitos, estas creencias y demás, pero que al final de cuentas tienen lógica para quien lo piensa, Sí, para quien lo transmite. Y entonces tú con el paso de los años dices, ay, no es cierto, no pasa nada, no sé qué, ¿no? Pero ahora que escuchamos todo esto que nos dicen de no lo veas, no hagas esto, no hagas lo otro, si lo quieres ver, mejor utiliza esto. Entonces, no andaban tan perdidos con esas ideas de que era dañino. A lo mejor en su momento lo pensaban hacia algunas cosas en particular, pero porque desconocían lo que realmente sucedía. sí, Solamente había la idea de es algo malo, porque no es normal que un día se vuelva noche. no. Entonces, Bueno, sí es normal, pero que no se vuelve en el mismo día. ajá, exacto, ¿no? Y que en unos instantes, o sea, en un momento. Sí. Entonces, esa es la parte donde dices, tiene cierta lógica su forma de pensar y actuar. Ah, sí. Es un instinto de Y sobre todo supervivencia. es esa parte del cerebro primitivo donde decir, es noche, vamos a escondernos, ¿no? Y de repente, caray, ya se quitó la noche, pero Sí. ni siquiera me he arrollado, Sí, exactamente. ¿no? Entonces, es ese cerebro primitivo que tenemos, el de, sí, trabajamos con día y noche todavía, y el decir, bueno, ¿por qué se hace de noche, no? Todavía mi lógica no me daría para que fuera de noche. Exacto, ¿no? Pero al final de cuentas, estos fenómenos naturales no van a dejar de suceder. No, No sé ahorita para cuándo esté pronosticado el siguiente eclipse. Yo tengo ese dato. Ok, perfecto. El siguiente eclipse similar a este al que va a estar
Está pronosticado para el 30 de marzo del 2052. Úchala, man. Híjole, no creo llegar, pero pues haré el intento. Bueno, que lo decimos 2052, pero no son Son como 20 y tantos años, ¿no? No, pues si estamos en el 2024, son Sí, no, son como 27 28 años, ¿no? 28 Más o menos. Ahí está. No, yo creo que sí. Sí los llegamos, llego, ¿no? Sí. Hay Sí, que proponérnoslo. espero que el páncreas y el hígado me dé para veintitantos años más. Pues oye, todavía estaremos jovenzuelos. Mira, todavía doy el gatazo. Exactamente. Sí, y como hay gente que a lo mejor vivieron el del 91 y no se imaginaron llegar a ver el del 2024. Okay, sí. Digo, nosotros porque éramos unos niños, Sí. ¿no? Y pues, o sea, esperas, pues, para el 2024, pues, tal vez sí llegue, ¿no? Sobre Ahora, todo en esa etapa que decíamos que en el 2000 el mundo se iba a acabar. Exacto. Y cualquier pronóstico después del 2000 sonaba lejísimos, lejísimos. Y ahorita así de rápido sacamos la cuenta y dijimos, no, pues para el 2022, pues saltan 28 años. Pues sí, digo, 2052, sí llegamos. Pues sí, sí llegamos, ¿no? Si es que no se acaba el mundo. Ah, ¿hay otra conspiración para que se acabe antes? Bueno, es que los eclipses siempre han anunciado esta parte de los cambios, ¿no? Sí. Sí. De hecho, inclusive en el tarot, en las artes de místicas y ocultas de este mundo. Cuéntame más, dime. Cuéntame mi pasado, mi presente, mi futuro. Sí, o sea, al final de cuentas, estos eclipses han marcado cambios. Transiciones. Ajá, como ese cambio que surgió en la época de los 70s, 80s, no recuerdo, cuando pasamos de era. Mira, en los Ahora 90 ya estamos- pasamos de los pesos a los nuevos pesos, que les quitaron 3 ceros. Oiga, no, sí, ya vieron el del 91, sí presagiaba una desgracia. Exacto, Ay. vean como sí. Ya, Oh, por ya Dios. me están asustando, en serio. Ya me está dando algo aquí. Bueno, al final de cuentas se han asociado estos fenómenos a cambios, ¿no? Ya sean sociales, históricos, naturales y demás. Pero, digo, hay que tomar en cuenta que también muchos de esos cambios que se anuncian son a nivel de naturaleza, ¿no? Esta cuestión de tormentas, ciclones, ciclos de lluvia seguidos de Sí. ciclo de secas, digamos, ¿no? Sí. A mí me surge justamente con esto que comenta David, una inquietud, ¿no? La verdad es que hemos vivido días súper, súper calurosos, sin Sí. intención de llover. Sí. Yo me pregunto, ¿y después del eclipse ya nos va a llover? También recordemos, No sé. también recordemos que por cuestiones cíclicas estamos en una época en donde se tenían previsualizadas ciertos años de sequía, Es cierto. ¿no? Sí. Recordemos que nosotros hicimos una investigación de hace algunos años en donde por periodos de 100, 110 años aprox se venía una época de sequías intensa. Sí. ¿Sí? Y eso está documentado y está escrito la temporalidad de esas sequías, Toma Claro. eso, internet. ¿no? Ahora, Sí, o sea, es que eran pronósticos que se hacían con la observación de los astros y demás, y sí, las y cuentas y además- así. Y además socialmente, recordemos que aquí en Metepec hay anécdotas y hay documentos en donde se pedía por la sequía, ¿no? Donde se hacían penitencias Para que lloviera. Para que lloviera. Sí, de hecho hay un escrito por ahí donde en ese tiempo de sequías sacaron al Cristo aquí, o la imagen del Cristo aquí en Metepec, le dieron recorrido en un tiempo de secas y después de ese recorrido llovió bastante. Entonces recuerden que había la avenida aquí en Metepec, o sea, lo que le dicen el Arenal y todo eso, que era un canal de agua que se volvía por las lluvias. Y fue tan fuerte que no solamente destruyó esa zona, sino mucha zona del centro, ¿no? Y posterior de eso fueron igual los habitantes de aquí con el padre y dijeron, oiga, padre, pues ahora préstenos a la Virgen para que salga a ver qué desmadrito hizo su hijo. Por favor. O sea, y sí, realmente
los viejitos, o al menos en casa, las abuelas sí decían que los tiempos cambiaban, que algo iba a cambiar siempre que había un eclipse. Sí, Sí. y entonces recordemos que dijimos que esta época de sequías, nosotros la habíamos pensado por aquí iba a empezar por del 2010, 2015, ¿no? Ok, bueno. Sí. Ya estamos viendo que sí, ya estamos alcanzando niveles de sequía bastante críticos, bastante severos en algunas partes. Entonces, no dudo que ya estemos en esa etapa. Bueno, aquí en las zonas, aquí en el Estado de México y sobre todo esta zona del centro o sur, bueno, de este lado, sí está muy cañón, o sea, no podemos olvidar lo que a estos días, pues el ambiente ha estado oliendo hasta hierba quemada de los incendios forestales, que no están tan cerca aquí de nosotros, aquí en la zona Metepec, pero sí, o sea, el aroma ya nos llega a nosotros. Eso quiere decir que sí está muy seco los lugares, muy secos los montes, las montañas, no muy cañón. Sí, que tal vez sea por acción humana, ¿no? Con Pues sí. propósito, claro, o sea, con intención, pero justamente las condiciones están permeando eso, ¿no? El exceso de calor. Entonces, sí, ahorita me surgió esa duda, me vino esa inquietud a la cabeza de decir, y entonces después del eclipse ya nos va a llover. Tendría que marcar algún ritmo, algún cambio, ¿no? Pues estamos en una época en la que podemos ser testigos de eso y dejar nuestros apuntes. Si es que realmente hubo un cambio, ¿no? Pues sí, o sea, y vea la importancia de estar viviendo todos estos fenómenos, sobre todo esa parte dicen que estos fenómenos no van a ocurrir hasta dentro de 100 años, 50 años, o un gran periodo, ¿no? Entonces, sea partícipe de toda esta parte, obsérvelos, con sus precauciones, sus medidas y en sus formas. Ujú. Disfrútelo, si le toca la penumbra en su casa, disfrútelo, vea, échale un ojito, pues es que es tan breve el instante que no puede uno ver todo, sino pues échale un ojito a las cosas que le llaman la atención de a ver cómo se comportan mis animales, bueno, a mis mascotas, qué es lo que ocurre en el ambiente, porque hasta se suelta un airecito, ¿eh? Sí, ¿qué creen que con Sí, el hasta de... sí. el Eso de- de la Rosa de Guadalupe, uf. Sí. Justamente, ya nada más rápidamente, ahora en octubre que fue el eclipse parcial, ya pues el cielo se cubrió como si tuviera un velo, ¿no? O sea, como Sí. algo que no dejaba pasar completamente la luz, valga la redundancia, y la perrita que hay en casa de mis papás, ay Dios, o sea, vuelta y ladre, y volteaba al cielo y ladraba desesperada, porque yo creo que sabía que algo estaba pasando, ¿no? Notaba Entonces, esa parte. notaba esa parte. Entonces sí, hay que observar a nuestros animalitos que tenemos en casa, nuestras mascotas, para que ellos también nos den esas señales y signos de que estás ocurriendo en ese momento, ¿no? Y bueno, nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Efectivamente, nos quedan 2 minutos 20 para cerrar. Para cerrar, pero... no Tiempo nos- suficiente para hacer nuestro comercial Claro. de confianza. Porque este podcast llega a usted gracias a... Notas con sabor. El deleite al paladar de su boca. Así Recuerde, puede encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Notas con Sabor y además también próximamente tendremos nuestro punto de venta. Y si no estamos todavía en el punto de venta, recuerde, tenemos puntos de entrega como Papelería Di Collaro, entre algunos otros y muchos más. Y de todos modos, búsquenos. Sí, búsquenos en redes, con el hashtag justamente Notas con Sabor. Sí. Y ahí podrá ver algo de lo que hemos hecho. Hemos estado trabajando. No hemos subido muchas imágenes últimamente de lo que hemos estado haciendo, pero créanme, seguimos trabajando y muy contentos de que pues seamos productos de su preferencia y que cuando piensen en un pastel, en un rico pan casero o en unas galletitas, pues nos tengan en cuenta a nosotros. Sí, ya sabe, Notas con Sabor. Sí, y la verdad es que sí voy a hacer mención especial de nuestra clienta ya consentida y favorita, Rubí, que Saludos para ti, Rubí. que en cuanto tiene un evento nos llama. Entonces no dude de buscarnos en nuestras redes sociales y pues seguir el podcast en las diferentes plataformas que ahora sí, donde haya podcast. Sí. Amazon, Google, Y en las que no hay podcast, nosotros ponemos el link y ahí nos sigue en todas nuestras. Ah, claro. Entonces, esté al pendiente. Recuerde que nos encuentra como Pláticas del Colectivo. Sí. Entonces, nos vamos. Nos vamos, nos retiramos, mande al niño a la niña. Adiós.